Jugar, bailar y cantar es una forma de recuperar el territorio que nos fue arrebatado. En CEINAC buscamos que todas las personas vivamos libres de violencia y ejerzamos nuestra ciudadanía sexual y sustantiva. Creemos en el juego como herramienta para recordar quiénes somos, para resistir al peso de las injusticias y las desigualdades históricas. ¿Por qué nos gusta la adrenalina? No sé por qué. Cada canto, cada baile, cada risa, cada salto es una declaración de protesta. Y para que esta protesta sea más poderosa, trabajamos en red. Apostamos por la comunidad como un acto de cuidado y resistencia. Conformamos redes comunitarias como el Cachiverano, la Red Citralicenti y Voces Rebeldes, la Red de Personas Consejeras de Vida y Salud Sexual, la Red de Monitoreo por el Derecho a Decidir y Raíces, una red de personas defensoras de derechos humanos. Dejemos espacios para que niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas de la diversidad sexogenérica, quienes vivimos con VIH y personas defensoras de derechos humanos podamos acompañarnos a través de la escucha para exigir vidas dignas. Investigamos la no garantía de los derechos humanos por parte del Estado y construimos acciones en temas relacionados con la protección integral de la niñez, el embarazo en la adolescencia, el acceso al aborto, la detección de infecciones de transmisión sexual, discriminación y feminicidio. Denunciar es un acto de memoria, verdad y justicia. Buscamos que las violaciones a los derechos humanos y las injusticias sean escuchadas y atendidas por parte de las autoridades. Es por eso que exigimos la no repetición y la reparación integral del daño. Celebramos que, desde 2008, promovemos y defendemos derechos humanos. Súmate a CEINAC y construyamos un mundo donde quepan muchos y diversos mundos. Jugar para resistir, comunidad para vivir, denunciar para dignificar. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Con gran entusiasmo les damos la más cordial bienvenida a la sexta y última sesión sincrónica de la generación 2025 del Diplomado en Protección Integral de la Infancia y Adolescencia en el Espacio Municipal. En modalidad virtual, presentado por Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC, CEINAC. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de quienes desde sus distintos espacios municipales, sociales y comunitarios trabajan para generar y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. En este módulo titulado Diseño y elaboración de programas y planes municipales de protección, se propone profundizar en las herramientas que permiten medir de manera objetiva los avances y resultados de las acciones que forman parte de los planes, programas municipales para la protección integral. Durante esta sesión se trabajará con lo siguiente: comprender la importancia de contar con indicadores claros y medibles para dar seguimiento a los compromisos establecidos en los planes y programas municipales, reconocer los diferentes tipos de indicadores y sus aplicaciones, diseñar indicadores con enfoques de derechos, perspectiva de género e interculturalidad que permitan evaluar no solo la cobertura, sino también la calidad, pertinencia e impacto de las acciones implementadas durante el programa o plan. Esperamos que las personas participantes de este diplomado no solo aprendan a construir indicadores, sino que también puedan utilizarlos como una herramienta estratégica para la toma de decisiones, el seguimiento efectivo y la rendición de cuentas ante sus comunidades.
Para esta jornada tenemos el gusto de contar con la participación de Alan Javín Álvarez Ríos y Rafael Castelán Martínez, a quienes presentaré a continuación. Rafael es educador y defensor de derechos humanos de la población de la diversidad sexogenérica, de las niñas, niños y adolescentes y aliado por los derechos humanos de las mujeres. Ha coordinado proyectos nacionales e internacionales como el programa Con Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, The Minga Foundation, Gilead Science, She Decides, y actualmente preside el Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Participó en la publicación de Personas Privadas de la Libertad, una mirada a la prevención del VIH y la no discriminación en 2013, Ciudadanía Sexual y VIH, Realidades de Juventudes en Hidalgo 2014, Por la Verdad y la Justicia, Protocolo de Investigación del Feminicidio con Perspectiva de Género en Hidalgo, versión ciudadana 2023. Y pues como les comentaba hace un momento, también estará acompañándonos Javín, con formación en Psicología de la Salud y experiencia en Derechos Sexuales y Reproductivos. Desde el 2019 forma parte de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC, CEINAC, donde actualmente ocupa la dirección ejecutiva. Ha colaborado en proyectos financieros por agencias y fundaciones internacionales como USAID, Con Justicia, Gilead Designs, The Minga Foundation, Católicas por el Derecho a Decidir, Fondo Semillas, y entre otras más. En 2023 construyó en la elaboración de documentos claves sobre feminicidio, aborto seguro, VIH y reparación integral a víctimas en Hidalgo. También participó en la transversalización del modelo de priorización en el Centro de Justicia para las Mujeres de Hidalgo en la atención a la violencia familiar. Ahora le cedemos el uso de la voz y el espacio a quienes van a desarrollar el taller. Adelante. Hola, ¿qué tal? Este, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Este, si me apoyan con la presentación, por favor. Muchas gracias. Este, bueno, quisiéramos iniciar con esta parte de la presentación en cuanto a, pues, cómo construir nuestros indicadores, sobre todo basados en resultados o en un impacto que sea tangible en el espacio municipal y sobre todo que estos indicadores y estos objetivos que podamos construir tengan la naturaleza de los propios sistemas de protección municipales, que es justo el, el interiorizar, ¿no? El enfoque de derechos humanos con niñas, niños, adolescentes, el sumar las necesidades que enfrentan la niñez y la adolescencia en el espacio municipal y sobre todo que lo que vayamos a construir como indicadores y como objetivos en nuestro plan de protección realmente represente o atienda problemáticas sociales que enfrentan esta población, ¿no? Como puede ser justo la deserción escolar, ¿no? La, la adolescencia en conflicto con la ley por algunos delitos, puede ser la desnutrición. También pienso como en ciertos elementos contextuales como es la violencia familiar, ¿no? La violencia sexual o la violencia inclusive dentro del espacio escolar.
Y a esto me refiero porque justo estas funciones sustantivas de los sistemas de protección municipales, pues están encaminadas a que más allá de este accionar asistencial, en el sentido de proveer ciertas actividades, recursos, etcétera, pues ya existen instituciones que realizan esta parte de atención directa hacia las poblaciones. Y desde acá lo que estaríamos mirando es, sí, desde una visión un tanto más crítica, más cuestionable en cuanto a la manera en la que a veces construimos estos indicadores que tienen que ver más como con acciones rutinarias o acciones de proceso, y lo que estaríamos buscando en este espacio es ver qué tanto los programas o las acciones que se echen a andar realmente impacten en la realidad de las de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, la que sigue, por favor. Y antes de, perdonen que está hablando un poco como muy rápido, pero es que hace un momento estaba construyendo una base de datos que planeo que la podamos utilizar en este espacio para hacer un ejercicio con estos mismos, ¿no? La base de datos que estaba diseñando tiene que ver con los nacimientos que tienen niñas, adolescentes y mujeres embarazadas menores de 18 años y que pues han sucedido en todo el país, ¿no? Y hace unos meses una organización publicaba, ¿no? Estos nacimientos de niñas y adolescentes y la diferencia en este caso, con los padres eh, de, pues productos de estos embarazos, ¿no? Que la gran mayoría de ellos, o podríamos decir que todos, pues están sujetos a ciertas formas de violencia sexual y violencia también enmarcada en esta diferencia de edad y de poder. Entonces, esa es la base de datos que vamos a utilizar para este ejercicio. Ahorita yo creo que voy a terminarla rápido de montar, pero me parece muy interesante que podamos ir construyendo indicadores en este caso que es una realidad, ¿no? Que estos embarazos adolescentes o embarazos en niñas, pues se han construido un montón de políticas públicas para erradicar los embarazos en niñas menores de 15 años. Desafortunadamente, pues aún en 2024 y 2025 sigue siendo no una realidad para las niñas y las adolescentes. Entonces, esta es una problemática específica que quisiera que pudiéramos abordar en este espacio para las actividades que vamos a hacer a manera de taller. Entonces, algo que se nos propone como un proceso continuo a la hora de realizar esta parte presupuestaria a nivel municipal, pues tiene que ver con justo, ¿no? El espacio, el momento que tiene que ver con la planeación, es decir, pues, qué es lo que vamos a, a realizar durante este ejercicio fiscal, que vamos a, en este caso, para poder exigir o destinar cierto presupuesto, pues tenemos que construir nuestros propios programas, ¿no? Y también entendemos que a veces mucho de lo que construimos en los programas municipales, pues no logra aterrizarse en los presupuestos municipales. De ahí que las personas que estén al frente de los IPINAS, pues tienen un trabajo muy importante que tiene que ver con esta sensibilización con las personas tomadoras de decisiones para que reconozcan el trabajo que realizan los IPINAS municipales, más allá de este quehacer asistencial. Entonces, en esta parte de presupuesto, Rafael nos va a compartir cómo es que estamos mirando este proceso como algo constante y algo circular y algo que no termina en teoría, ¿no? Y que a veces no siempre se logra, y por eso la importancia también de estar reevaluando y valorando las acciones que se proponen desde el CIPINA municipal. Adelante, Rafa. Gracias, Javín. Hola a todas y a todos. Buenas tardes. Sí, algo que nosotros hemos reflexionado desde CEINAC y de manera general desde la sociedad civil, y que me parece que ustedes, o la gran mayoría de ustedes que son funcionarias o funcionarios públicos, tienen como una doble responsabilidad.
La primera de ellas es pensar en que todas las acciones que ustedes realicen tienen que impactar directamente en la vida, en la dignidad y en la situación, en este caso, de niñas, niños y adolescentes. Lo segundo, pues, es cumplir técnicamente con pues sí, técnicamente con todos los procesos administrativos. Y entonces, bueno, si bien el programa municipal de protección o los programas estatales de protección integral a niñas, niños y adolescentes articulan una diversidad de presupuestos al elaborar el plan municipal de protección integral de niñas, niños y adolescentes, hay que mirar y dónde están y reconocer que había una idea o más bien una historicidad en la forma de planear y que ustedes quizá cuando llegan se encuentran con que prácticamente cada año que se planea se otorga el mismo presupuesto, ¿no? Se otorga el presupuesto para 20 lápices, 100 hojas, un taller, capacitación, etcétera, ¿no? Y que a veces la mayor cantidad de cosas que se planean se hacen por partidas y que, bueno, allí que hasta ahí llega la planeación. Y la tarea titánica que tienen como secretarías ejecutivas es poder elaborar un programa municipal de protección que articule esta inercia que ya se venía trabajando y pues bueno, pensar también en el resultado. Esto no es nuevo, como ustedes saben, ya ustedes seguramente les han dado capacitaciones sobre esto que se llama presupuesto basado en resultados o la nueva gestión de la política pública, que más que nada es un nuevo enfoque pensado en las personas y que bueno, básicamente nos dice que no solo hay que diseñar o hay que programar el presupuesto de manera inercial, sino hay que pensar en acciones muy concretas y en este caso, las que podamos alinear al programa estatal de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes de cualquier estado y a su vez al programa nacional de protección que ya traen problemáticas como muy focalizadas que hemos venido posicionando desde distintos espacios en la agenda nacional, pero que probablemente haya problemas muy específicos o se aterrizan en el municipio de manera muy particular y entonces hay que hacer muchas adecuaciones. Y entonces, para que nosotros podamos tener ese presupuesto, tenemos que seguir este proceso. De entrada, pues tener en cuenta la problemática, dimensionarla, saber cuántos niños, cuántas niñas están viviendo esa situación, cuántos familiares probablemente se encuentren en esta situación y a diseñar acciones para disminuir o para atender esta problemática. Y una vez que se tiene este asunto de planeación, hay que pasar a la programación presupuestal. Ustedes normalmente piden por los meses de julio, agosto o septiembre, piden una cantidad de presupuesto. Y bueno, como saben, hay un dicho que, bueno, no es pecado pedir, y entonces en muchas de las ocasiones pedimos, no sé, muchísimo dinero, pedimos pues lo grande, las grandes, lo que a veces es argumentar o tener mucha claridad en las líneas de acción posibles que puedan atender las problemáticas de manera particular. Y entonces, bueno, una vez que nos autorizan el presupuesto, nosotros pues ya prácticamente presupuestamos y de los, no sé, 200, 300,000 pesos que estemos pidiendo para operar las acciones de nuestro programa municipal de protección, probablemente nos digan, te doy 50,000, ¿no? Te doy 100,000 pesos. Eh, Te doy $500,000, que hay municipios que han logrado esta cantidad para operar distintas acciones, independientemente de las que se articulan o se operan desde otras instancias como el sistema DIF o como la Secretaría de Desarrollo Social o como otras instancias que estén ahí en el municipio. Y una vez que lo programamos, bueno, nos tocará cumplir con los elementos de ejercicio y control, darle seguimiento, entregar todas nuestras evaluaciones trimestrales, saber cuántos niños o cuántas niñas fueron atendidos o atendidas, saber cuántas personas adultas a lo mejor se han beneficiado con un programa, pero algo que lo que nos interesa mucho y es que podamos cambiar esta perspectiva de la evaluación solo como un control y llegar a un proceso de evaluación como la posibilidad que es de poder reflexionar qué es lo que está pasando con estos niños y estas niñas que están enfrentando alguna problemática particular
En realidad estamos disminuyendo la problemática, en realidad están saliendo estos niños y estas niñas de esa situación, en realidad tienen, por ejemplo, las personas adultas más elementos para poder disminuir las problemáticas y que de repente no lleguen, por ejemplo, los más de 3,000 casos en el estado de Hidalgo a los hospitales por una situación de violencia. ¿Qué estamos haciendo allí para disminuir este indicador? Y eso, colegas, cambiar este enfoque de planeación, perdón, este enfoque de evaluación como este asunto más o menos, más bien menos punitivo, que no caiga en si no estás cumpliendo, entonces te quito presupuesto, si no estás cumpliendo, eh, te voy a remover del cargo, porque al final tenemos que ver a la evaluación como la posibilidad de tomar decisiones y de ajustar las políticas públicas. Y esto me parece que es algo que deben de ir retomando todas las dependencias de gobierno, ¿no? De al menos de lo que pensamos desde el enfoque de derechos humanos, es de que evaluar nos permite justo eso, tomar las decisiones y mejorar la implementación de las políticas públicas. Ninguna acción va a ser perfecta. Esto yo también lo he logrado construir a lo largo de este tiempo. Ninguna acción gubernamental va a ser perfecta, pero todas son modificables y son mejorables, sobre todo porque la realidad siempre va cambiando. Y eso, colegas, nos permitirá tener mejores ejercicios de rendición de cuentas. Las presidentas, los presidentes municipales, las autoridades o las oficinas a las que pertenezcamos podrán dar cuenta qué tan efectivo está siendo su programa, en este caso el programa municipal de protección. Y no solo, como saben, el sistema municipal de protección y el programa municipal de protección no solo articula acciones que ustedes van a ejecutar en lo individual, sino también lo que van a ejecutar otras dependencias de la misma instancia. Y bueno, si son una asociación civil o si son personas activistas en lo individual, pues nos servirá uno para también decidir proyectos, decidir qué es lo que está, cómo podemos reducir o atender problemáticas, cómo generar políticas institucionales y a veces en muchas instituciones también destinar proyectos. Esto pasa en la iniciativa privada, por supuesto, también. Y bueno, tener claros los tiempos. Ustedes seguramente ya los han vivido, o sea, los tiempos de presentar los planes o las planeaciones o los presupuestos están muy bien marcados, pero muchas veces depende de la costumbre de cada estado y a veces de cada municipio. Pero al final, algunas de ellas ya tienen allí pues establecidos en una carpeta como los presupuestos que se van a ejecutar y solo aumentan o mueven algunos. Y ya es una tarea que también ustedes deben de tener como muy clara, que muchas veces hay que hacer ese mapeo, el mapeo de pues nuestras autoridades y ver con la representante o el representante de planeación para que ajuste, suba, mejore nuestro presupuesto, o bien dialogar con nuestras colegas del DIF o de los sistemas DIF municipales o de las secretarías, perdón, las direcciones ejecutivas de los DIF municipales para poder articular desde allí otros presupuestos. ¿Sí? Bueno, por aquí nos pone nuestro colega Jesús Azael, dice que el diagnóstico que realice la violencia en las escuelas públicas, que es un lugar que tiene que ser seguro. Claro, ustedes recuerden, para que podamos tener mayor efectividad en la gestión de nuestros presupuestos, tenemos que hacer diagnósticos con numeralia y traer también anécdotas, experiencias y de preferencia es pensar en la participación de, en este caso, la población a la cual va dirigido nuestras políticas, que en este caso son las niñas, los niños y los adolescentes, y por qué no, también las personas adultas. ¿Sí? Siguiente, por favor. Otro, otro de los elementos que necesitamos estar mirando es, además de tener como con mucha claridad este proceso presupuestario. Siguiente, por favor. Se atrasó. ¿Sí? Es que cómo, además de ver las problemáticas, tenemos que tener como mucha claridad en cómo vamos a medir el impacto de estas acciones. Y ustedes seguramente ya encontraron problemáticas
como la violencia escolar que nos dice Asael, pero también a lo mejor el incremento de embarazos en personas adolescentes, o quizá la violencia familiar que enfrentan muchos niñas y niñas, o quizá también el reclutamiento por el crimen organizado, o al menos en algunos espacios, o también el consumo de sustancias, ¿no? El incremento en el consumo de sustancias, que son problemáticas que están presentes no solo en un municipio en particular, sino de repente en muchos de los municipios. Pero también nos podemos encontrar con otro tipo de problemáticas como que hay una cantidad de niñas y niños que enfrentan explotación laboral infantil o que hay niños y niñas que a lo mejor están en proceso de transición a los 16 años y ya no cuentan con familiares y no tienen la posibilidad de ser adoptados. Muchas problemáticas entendidas directas, siempre tenemos que dar las matices municipales. Y para eso, para saber cómo medir y qué impacto tener, pues tenemos que crear indicadores. Y entonces, ante esto, yo preguntaría a algunos de ustedes si tienen como claridad en lo que es un indicador. Entonces, no sé si de repente Gaby Díaz, Concepción Ocadis, Jesús, Elizabeth o, o Laura nos quieran contar qué es lo que entienden ustedes por un indicador. Gabriela, no sé si te gustaría. Adelante, Gabriela. Jesús, ¿te gustaría participar? ¿Está por acá? Adelante, Jesús. La pregunta es, ¿qué es un indicador para ti? Permítame tantito, ahorita los apoyo en ese tema. Ah, gracias. Bueno, me voy a seguir porque creo que, a ver, adelante, Laura, adelante, Laura. Laura, encendiste tu cámara, ¿puedes hablar? Licenciada Elizabeth, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Eh, es una herramienta para en su momento eh, considerar lo que es medible, ¿no? En cuáles serían las propuestas o los objetivos a desarrollar y lo que se logra, eh, qué se va a alcanzar, qué se va a medir con esta herramienta. Gracias, Elizabeth. Sí, en efecto, un indicador vamos a pensar que es una señal, ¿no? Que en este caso, como dices, va a ser una señal que va a ser una herramienta. Por ejemplo, si nosotros vamos sobre la calle y vemos el semáforo en color verde, ¿no? Claramente sabemos que esa es una señal, eso nos va a decir algo. Y lo que nos está diciendo es que podemos seguir de largo. Si vemos el color rojo, quiere decir que pues nos tenemos que detener, ¿verdad? Y si vemos el color naranja, nos quiere decir que tenemos que tener mucha precaución, si es que no hasta detenernos para, pues sí, para no provocar algún accidente o algo, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta y es una señal. Adelante, Jesús. Sí, como lo acaba de explicar la compañera, pues es una herramienta que nos ayuda a medir un objetivo, eh, igual también medir el detalle y según igual también la mediación de la naturaleza y del objetivo que se va a plantear, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, el objetivo que yo me propuse para hacer las entrevistas a niños y adolescentes en las escuelas públicas, pues era medir ese objetivo, ¿no? De ir conociendo más qué tipo de violencia se vivían en las aulas y pues algo, sí me llevé una gran sorpresa, pero eso es lo que ayuda, ¿no? Para llegar al objetivo. Gracias, Jesús. Claro, y si justo algo
algo de lo que necesitamos mirar es que los indicadores van siempre de la mano con un objetivo. Es decir, no podemos construir indicadores prácticamente de la nada. Y los indicadores no son, no son las acciones, ¿sí? Los indicadores siempre van de la mano con un objetivo, con una estrategia. Y bueno, si lo pensamos desde las metodologías de planeación, desde un componente o desde una actividad. Pero tenemos que tener muy claramente el objetivo. Recuerden, bueno, cada una de las metodologías que usamos para planear lleva ya ciertas estructuras que ya seguramente han visto a lo largo del diplomado, pero no podemos separar nunca un indicador de un objetivo. Si nuestro objetivo, por ejemplo, es disminuir, ¿sí?, las cantidades de niñas y niños que son reclutados por el crimen organizado en el municipio N, ¿no? Por ejemplo, ahí ya tenemos un objetivo, que es disminuir, en este caso, la cantidad de niños y niñas que son reclutados. Y luego tenemos que identificar los factores de relevancia en estos objetivos, ¿no? En este caso, los factores de relevancia es el reclutamiento, ¿sí?, por niñas y niños y la disminución. Quizá aquí el factor de relevancia más amplio es el reclutamiento de niñas y niños, ¿no? Pero, por ejemplo, pensemos en el asunto de adolescentes que enfrentan un embarazo a corta edad, o personas funcionarias que desconocen la ruta NAME, o, ¿sí? Entonces pensemos que ahí, por ejemplo, el factor relevante es conocer la ruta NAME, el factor relevante es que puedan disminuir adolescentes que se embarazan, etcétera. Tenemos que pensar que siempre tiene que ver una fórmula de cálculo, porque una de las elementos como muy prácticas de los indicadores o una característica elemental es que además de estar de la mano pues sí, amarrados a un objetivo, tiene que ver con una comparación. Nunca podemos decir que un indicador es solo un número al azar o es solo un elemento. Siempre tiene que haber un elemento de comparación. Y en este caso, por eso ustedes se darán cuenta que muchos indicadores de tipo cuantitativo tienen que ver con porcentaje, tasas, índices, que al hacerlo, pues ya nos están generando indicadores que están comparando un dato con otro. Por ejemplo, muchas de las veces comparamos una cantidad de niñas y niños que están viviendo una problemática con el universo de niñas y niños que están en una determinada área geográfica. O estamos comparando una cantidad de niñas o de niñas y niños y adolescentes programados contra los ejecutados, que claro, ya se darán cuenta que cuando veamos qué tipo de variables utilizamos, también nos va a definir un tipo de indicador. Y acá lo que estamos buscando es que sean indicadores de resultados. Y bueno, desde el sistema de evaluación del desempeño, que es el CED, ¿no? Y que en este Programa Nacional de Armonización Contable, cada presupuesto, pues sí, tiene que estar vinculado a acciones y cada acción, cada objetivo, estar vinculado a indicadores. Y para entender el indicador hay que elaborar o hay que establecer una ficha técnica de ese indicador. A veces estos procesos técnicos son tediosos y a veces son hasta difíciles de comprender, pero lo más interesante es que podamos tener una ficha clara. Una ficha muy clara. Entre más clara sea una ficha técnica y todos los elementos que piden las fichas técnicas, bueno, vamos a poder pues avanzar o rendir cuentas y tomar decisiones. Y hay otro elemento que hay que hacer, que es la validación de los indicadores. Recuerden, muchos de nosotros ya tenemos unidades técnicas de evaluación del desempeño en el espacio municipal, en el espacio estatal. En las instituciones particulares o privadas no necesariamente hay como estas instituciones de validación, pero en algunas otras sí hay coordinaciones de planeación, sí hay áreas que nos ayudan a validar estos indicadores. Y bueno, este es un proceso. Al final, una vez que tenemos validado el indicador, que muchas veces es cuando se aprueba por la unidad técnica de evaluación del desempeño y entonces pasa a estos programas
de egresos, ¿no? Para que se puedan presentar los programas de egresos municipales o los estatales o los de programa, y ahí se va todo el paquete que se presenta primero ante nuestros regidoras y regidores en el espacio municipal y luego ante las cámaras locales de diputadas y diputados, ¿no? Entonces ahí se aprueba y entonces ya sabemos que está metida alguna acción. Muchas veces, como a nivel municipal se presentan los paquetes amplios, nuestras actividades o nuestros programas aparecen como meros componentes o a veces como actividades. Más o menos así es el asunto administrativo y muchas veces queremos que vaya muchísima información allí, pero en la medida en que construimos de manera clara nuestra planeación, podremos mirar cómo, pues cómo vamos a realizar, o más bien, cuál es la facilidad. Y bueno, hay, la siguiente, hay algunos criterios para elaborar estos indicadores. Vamos a poner dos, hay, dependiendo de las metodologías que ustedes utilicen, desde la CEPAL y desde otros organismos internacionales y de otras metodologías de planeación, se aplican algunos criterios. Uno es los criterios SMART, es decir, ¿sí? SMART porque es el acrónimo de Specific, Measurable, alcanzable, relevante y temporal, ¿no? Perdonen mi inglés, ¿no? Todo bueno. Entonces, es el asunto SMART. Y bueno, el específico es lo que ya veíamos. Cada indicador tiene que estar asociado directamente a un objetivo y solo a uno. No podemos medir dos objetivos con un indicador. Lo que sí podemos hacer es medir un objetivo con más de un indicador. No sé si me explico, pero no podemos medir varios objetivos con el mismo indicador. Siempre hay que tener al menos un indicador por cada objetivo que nosotros estamos mirando. La otra es que pueda ser medible, ¿sí? El asunto medible tiene que ser que tenemos que mirar que nuestro indicador tiene que tener un número. Es decir, si vamos a hacer una comparativa, vamos a hacer un porcentaje. Podemos hacer una razón, cuántas personas por cada 100. Podemos hacer un índice, ¿no? Que tiene que ver con la unidad. Podemos hacer una tasa de variación que tiene que ver cómo cambió un número en el tiempo. Pero siempre, siempre tenemos que tener datos. Y en los espacios municipales a veces, digo, tienen muchísimas estadísticas. Cada oficina casi maneja un sistema estadístico, pero a veces son sistemas estadísticos que se tienen como muy guardados y que a veces no los utilizamos para poder transparentar y poder hacer una rendición de cuentas más amplia. Lo otro es que tienen que ser alcanzables. Una crítica que yo siempre he hecho a los planes municipales de muchos espacios es que todo lo ponen en una meta del 100%. Todo se pone en una meta del 100%. Y entonces uno dice, o sea, sí, sí, pero a veces el que cada año nosotros estemos en una cobertura del 100% o en un alcance del 100%, de repente me deja mirar que no se está atendiendo en realidad la problemática y lo que está pasando es que estamos suponiendo que está sucediendo algo, ¿sí? Por otro lado, hay un asunto de este asunto de que sea alcanzable el indicador tiene que ver con las posibilidades de acción. Y a veces, si de repente tenemos la problemática en un 30% de jóvenes o de niñas y niños que están viviendo una problemática, yo puedo aumentar en un 32%, porque es lo que puedo alcanzar con el presupuesto que tengo. No necesito llegar al 100%. Pero claro, las personas que tienen que interpretar mis fichas de indicadores tienen que tener claridad que ese 2% es el 2% posible o alcanzable en ese periodo, o un 5% o un porcentaje que pueda ser alcanzable. Y la otra es que el indicador tiene que ser temporal, es decir, que podamos medirlo en el tiempo. Si de repente el indicador, a veces ponemos indicadores donde el dato lo vamos a obtener de INEGI, e INEGI hace sus censos cada 10 años. Va a ser muy difícil que podamos ver un cambio en el espacio municipal, sobre todo porque los periodos de los gobiernos pues son muy cortos, 3 o 4 años dependiendo de la ley electoral que se tenga, ¿sí? Y bueno,
Estos son los criterios que tenemos que siempre que estar aplicando desde la perspectiva de SMART. Y hay otros criterios que le llamamos acá los crema, ¿no? El crema, ¿sí? Es decir, que puedan ser complementarios. Es decir, en muchas ocasiones no podemos obtener indicadores directos que nos puedan estar midiendo un objetivo. Entonces podemos tener indicadores que puedan ser complementarios, ¿sí? También tenemos que tener indicadores que puedan ser económicos, es decir, que puedan ser fáciles de medir, que de repente para medirlos no tengamos que estar aplicando un estudio, digamos, un estudio municipal que nos lleve 6, 8 meses, sino que los datos puedan estar disponibles de la manera más sencilla posible, ¿sí? Y más barata posible. ¿Sí? Tienen que ser monitoreables, es decir, que se puedan seguir en el tiempo, que tiene que ver con un poco con el medible del SMART, ¿sí? Tienen que ser adecuados, es decir, que tienen que tener una base suficiente para evaluar y que de repente podamos tener, muchas veces nos ha pasado que cumplimos o hicimos no sé, he visto cosas como atendimos a 25,000 mujeres en situación de violencia, ¿no? Y eso se festeja. Entonces decimos, ay caray, ¿eso qué será? ¿Eso será una base suficiente para decir, vamos bien como municipio o vamos mal como municipio? Atender 25,000 mujeres, ¿no será que nos está yendo mal? ¿O qué tal si decimos, sí, atendimos 25,000 mujeres, ¿sí? Porque anteriormente había una registro de 40,000, ¿no? Y entonces solo venían a denunciar 10,000. Entonces eso quiere decir que a lo mejor nuestra política está funcionando. Pero si de repente no tenemos una base para poder decidir, entonces no van a ser muy generales, ¿no? Y a lo mejor ustedes se han encontrado con datos como esto, ¿no? Entregamos 30,000 desayunos calientes y uno dice, ay caray, pues no sé si sean muchos o sean pocos, pero no sé si eso en realidad se presume como una acción municipal o gubernamental, pero no sé qué tanto esté dando un resultado. Y por otro lado, hay indicadores, ¿sí? Que de repente son muy directos, ¿no? Por ejemplo, en el del embarazo puede ser el porcentaje de adolescentes, la disminución del porcentaje de adolescentes que se embarazaron, ¿no? O la tasa famosa de fecundación, nos puede dar ahí un elemento. Pero ¿qué tal si de repente nosotros podemos utilizar una aportación marginal? Es decir, un indicador u otros indicadores que nos provean más cosas. Ya vamos a mirar que, por ejemplo, si de repente tenemos en nuestro municipio una problemática de violencia familiar hacia niñas y niños, cómo se ha incrementado, ¿qué tal si de repente creamos un protocolo de acción municipal para atender a la violencia familiar cuando se trata de niñas y niños? Y de repente tenemos también un indicador que se trata de el porcentaje de niñas y niños que acceden a un hospital o a los hospitales municipales o a las clínicas municipales por un asunto de violencia familiar. ¿Y qué tal si ponemos también otro indicador que diga sobre el porcentaje o el género de las personas que son agresoras? Que bueno, se entiende que en su mayoría, o bueno, en esta construcción de género que nosotros hemos revisado, son mujeres, son hombres, perdón, ¿no? Y bueno, esa es una aportación marginal que seguramente nos va a ayudar a revisar qué cosas, digamos, pueden o qué decisiones debieran tomarse con estos. Y bueno, hay otras, ¿no? Que en este caso también el asunto del crema, que puedan ser claros, relevantes, económicos, medibles y que sean adecuados, ¿no? Y bueno, estos son como los criterios que hay que seguir para la construcción de algunos indicadores. Y entonces, bueno, yo hasta aquí le dejaría, paso un poco la palabra a mi colega Javín, justo para mirar cómo el enfoque de derechos humanos tiene que estar transversalizado en la construcción de estos indicadores y que a veces cumplimos técnicamente con su elaboración, pero dejamos de lado el tema de los derechos humanos. Adelante, Javi. Gracias. O también no sé si hubiera una respuesta, estoy en toda la disposición de responderla. Gracias.
Gracias, Rafa. Pues sí, justo la parte más difícil es ser críticas con el propio desempeño y lo que se quiere lograr, ¿no? Porque creo que es muy sencillo quizá poner acciones muy sencillas, que requieren de poco esfuerzo y pues alcanzar esos indicadores del 100%. La cuestión acá, tanto como sociedad civil, como personas defensoras de derechos de la niñez, pues hay que ser muy críticas y hay que buscar que realmente el presupuesto público pues se destine, en este caso, a la vida de las niñas, niños y adolescentes. En este caso, pues bueno, aquí tenemos un mensaje, ¿no? Que el enfoque de derechos humanos exige que los principios de universalidad, indivisibilidad, no discriminación, participación y rendición de cuentas sean transversales en todo el ciclo de la política pública. Algo que el enfoque, pues tecnocrático, es decir, pues de cumplimiento, de alcanzar estos indicadores siempre al 100% del PBR, pues no siempre asegura que se cumplan estos principios que conlleva el trabajo con la niñez y la adolescencia. Entonces, con base a la propuesta, a una propuesta basada en los derechos humanos, es que hemos puesto aquí algunos ejemplos que nos van a permitir justo ir identificando el nivel de alcance de cada uno de los indicadores que vayamos construyendo. En este caso, pues con fundamento igual en el artículo 13 de la Ley General de Derechos de la Niñez, pues nos dice que pues, la niñez tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. En este sentido, ¿se puede hacer un poco más grande? ¿No, verdad? Es que, abre, espérame, que yo no alcanzo a ver. Ah, ya, ya. Ajá. Un indicador estructural podría ser que en este caso exista la publicación en este caso puede ser la Gaceta Municipal, pero también puede ser a nivel estatal, en el periódico oficial, un protocolo de actuación para la atención a niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia, o por ejemplo el protocolo nacional que tenemos para la atención y protección de niñez en orfandad por el delito de feminicidio, si bien es una cuestión estructural porque va a marcar las líneas de acción de cada una de las instancias, pues también lo difícil es cuando se logran ciertos documentos, pero que pocas veces llega a materializarse en la vida de las personas. Y eso, pues sí es competencia de los municipios el ver de qué manera contribuyen a la no repetición, a la reparación integral del daño, en este caso, pues a niñas, niños y adolescentes víctimas de estos delitos tan graves y tan atroces, pero no solo en este tipo de delitos, sino también en cualquier tipo de contexto de violencia, en cualquiera de los ámbitos, familiar, escolar, pues aquí viene como este indicador. Y este indicador, pues es muy sencillo, ¿no? Solo hablaríamos si se cumple o no se cumple este criterio a nivel municipal. El siguiente tendría que ser es un indicador más bien de proceso. En este caso sería el porcentaje de personal de primer contacto o policías primeras respondientes que han sido capacitadas o certificadas en la aplicación del protocolo municipal. Entonces, si a nivel municipal tenemos un cuerpo policíaco de 30 personas, ese sería nuestro universo total. Y el número de personas que se han capacitado en materia de este protocolo, pues ahí podríamos hacer la división y sacar el porcentaje que podría ser pues el 50%, el 80% o incluso el 100% de personas capacitadas. Y hablamos de proceso porque solo estamos hablando de la actividad en sí. Se entregó, se capacitó, fueron distribuidas, etcétera. Pero este indicador aún no nos está permitiendo ver realmente el impacto, la trascendencia que ha tenido esta acción en las personas o en la sociedad. Entonces aquí, por ejemplo, ya un indicador de resultado de nuestro plan municipal, pues puede ser la tasa de variación semestral de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía de Delitos de Violencia Familiar, donde hay niñas, niños, adolescentes víctimas a partir de reportes canalizados por instancias municipales. Entonces, en teoría,
si tenemos un personal capacitado en ciertos protocolos, pues aquí hay de dos, ¿no? Porque luego también pensamos que a mayor inicio de carpetas de investigación quiere decir que la violencia se ha desatado y no necesariamente, ¿no? Sino también puede ser el resultado de que pues justo la ciudadanía está conociendo sobre los procesos de acceso a la justicia y por eso tenemos un incremento en las carpetas iniciadas de investigación. Pero pues también hay que identificar que otro indicador, pues sí, a largo plazo tiene que ser la reducción, ¿no? O sea, no se tiene que seguir manteniendo el incremento de las carpetas de investigación, sino hay que estar monitoreando constantemente qué acciones estamos haciendo en materia de prevención para buscar la reducción de este tipo de delitos, pero también ya en un tema específicamente de acceso a la justicia, tendríamos que estar viendo pues cómo terminan estas carpetas iniciadas, si se tuvo alguna sentencia, si llegó a algún acuerdo reparatorio, etcétera. Todas estas formas en las que se puede resolver pues los procesos iniciados. Y en teoría buscaríamos que todas las carpetas iniciadas pues tengan una resolución eh, pues efectiva y que más bien no sean las personas las que desistan del proceso por cuestiones burocráticas, de retardamiento de los procesos o inclusive la cuestión económica, muchas veces no permite pues acceder en este caso a la justicia. Entonces el indicador de resultado lo que nos va a estar mostrando es pues qué se logró de esa acción que realizamos. Podemos tener un montón de acciones propuestas y podemos evaluar el proceso de esas acciones, si ya se realizaron o no, qué porcentaje de avance llevamos, etcétera. Pero el indicador de resultado nos va a mostrar de todas esas acciones, pues qué tanto impactó en ello. Y obviamente nuestro programa municipal no va a ser la única acción a nivel estatal que se realice, sino va a haber un montón de programas de otras instituciones que pueden estarle pegando a ese indicador de resultado. Otro ejemplo que tenemos a nivel estructural es, por ejemplo, la existencia de un convenio interinstitucional que sea vigente y operativo, firmado entre el ayuntamiento y otros servicios de salud, en este caso, pues ya no serían estatales, sino nacionales, como puede ser IMSS Bienestar o la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, etcétera, ¿no? Y que estos convenios permitan una atención prioritaria y gratuita para niñas, niños y adolescentes del municipio tal, ¿no? Entonces, siempre nuestros indicadores tienen que ser bastante específicos en cuanto a qué población vamos a atender, durante cuánto tiempo, eh, cuál va a ser el resultado de la acción. Y aquí siempre de lo estructural vamos a hablar de un cambio que puede, en este caso, los ejemplos que estamos poniendo, porque es como igual el alcance que se puede tener desde el municipio, pues son justo estas modificaciones a leyes, a reglamentos, a políticas municipales y pues bueno, ahí hay un trabajo muy arduo que tiene que hacer el CIPINA municipal, cabildeando pues con las regidoras y regidores de los municipios para hacer estas modificaciones. Y acuérdense que el tema de niñez es súper transversal, o sea, no, puede ser inclusive atender el propio reglamento municipal de seguridad pública, ahí podemos priorizar a la niñez y en cada uno de estos lineamientos municipales puede y debe de estar los sistemas de protección municipales. Otro ejemplo que tenemos es, por ejemplo, el porcentaje de niñas, niños, adolescentes de 0 a 5 años residentes en el municipio que cuentan con el esquema de vacunación completo correspondiente a su edad, según los registros administrativos de los centros de salud locales. Bueno, este punto cuesta un montón, sobre todo yo lo veo mucho en mi comunidad que eh, pues la verdad es que bueno, digamos, el IMSS Bienestar local, pues busca por todos los medios, ¿no? Van a buscar a las niñas y niños a las escuelas, los van a buscar a sus casas, suben en los grupos de WhatsApp que está la jornada de vacunación, pero muy difícilmente se logra el 100% de cobertura con niñas, niños, adolescentes para cubrir sus esquemas de vacunación, ¿no? Esta es una tarea, bueno, a mí me parece una tarea que es un indicador que le corresponde, creo que, a otras instituciones, pero también recordar que desde acá podemos estar mirando eso, ¿no? Y ver de qué manera
se coloca a la perspectiva de derechos de la niñez en esto. Es decir, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Desde el CIPINA municipal para buscar que las niñas, o inclusive que las niñas y niños promuevan el esquema de vacunación? No sé, se me ocurren un montón de cosas que se pueden realizar desde el enfoque de la niñez y la adolescencia. Y un indicador de resultado para el derecho a la salud puede ser la tasa de natalidad en adolescentes de 15 a 17 años en el municipio por cada 1.000 mujeres de ese grupo etario. Eh, pues este indicador sí lo podemos obtener, sobre todo porque, bueno, hace unos días justo estaba mirando que muchos de las muertes de adolescentes y niñas, pues también han sido por embarazos, ¿no? O sea, por la continuidad de un embarazo y pues igual ahí los riesgos se incrementan un montón. Entonces, pues aquí sí tendríamos que hacer uso de dos bases de datos, al menos identifico que la tasa de natalidad es una base de datos, pero para conocer la población que tiene cada uno de las comunidades o municipios para sacar esta por cada 1.000 mujeres. Entonces tendríamos que hacer ahí un cruce de dos bases de datos. No es, no es imposible, pero para eso sí tenemos que saber qué población es la que habita en nuestras comunidades y en los municipios o a nivel estatal. Otro indicador enfocado al derecho a la participación, pues es que exista un sistema municipal de participación de niñas, niños, adolescentes, que puede ser, por ejemplo, el cabildo infantil, ¿no? O juvenil, los consejos consultivos a niñas, niños, adolescentes. Y aquí, pues, igual nuevamente entra como sí y no, ¿no? O sea, ¿se tiene o no se tiene? Sin embargo, pues no solamente es eh, como regularmente se utiliza, ¿no? Lo instalas, nunca más lo vuelves a operar o solo llevas a las niñas con promedio de 10 de las escuelas primarias para que vayan y den un decálogo sobre qué es la participación y todo construido desde las personas adultas. Y pues bueno, eso no es participación infantil. Y por eso comentamos, ¿no? No solo se trata de cumplir esta parte del ejercicio, sino que se mantenga, ¿no? Que las niñas y niños puedan hacer estos ejercicios constantes de manera libre, que logren expresarse de diversas formas, ¿no? Porque a veces pensamos que la forma adulta es la más correcta de expresión, de solo hablar, 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 pero hay otras formas de participación y de expresar opiniones. Otro ejemplo de proceso, pues sería el número de propuestas armadas del sistema municipal de participación que son formalmente incorporadas, discutidas, como ejemplo, discutidas en cabildo, integradas en programas o políticas en la planeación municipal anual. Pues lo veo muy complejo, pero o sea, tendría que ser sencillo. O sea, ¿qué tan difícil podría ser retomar las voces de las adolescencias en la toma de decisión municipal? Pero aún así sigue siendo un reto, ¿no? Yo, por ejemplo, un ejercicio similar que tenemos desde acá, desde CEINAC, pues es el cachiverano, donde niñas y niños adolescentes comparten sus problemáticas que identifican en el municipio, las autoridades las escuchan, pero difícilmente se le da un seguimiento desde el municipio, ¿no? A esas problemáticas. Pero bueno, ahí está el indicador de proceso. Em, y ya de resultado sería el porcentaje de adolescentes entre 12 y 17 años, en este caso nos menciona escolarizados en municipio tal, que reportan conocer los mecanismos de participación existentes y los consideran un medio efectivo para que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Entonces, pues eso es básico, ¿no? O sea, conocer que existe. Todavía no menciona que participan en un tipo de espacios. Entonces, ya mínimo conocer. Yo empezaría inclusive que conozcan qué hace el CIPINA, ¿no? Por ejemplo. O sea, eso podría ser un primer ejercicio. ¿Qué porcentaje de adolescentes de mi comunidad o de mi municipio conocen qué es el CIPINA y cuáles son sus acciones? En cuanto ya son todos los derechos. Bueno.
estos son algunos de los ejemplos que seguramente estaremos viendo en el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes. Nuestra tarea va a ser aterrizar todos estos derechos, identificar con base a ese derecho qué problemática está sucediendo en mi comunidad. Quizá mi comunidad, pienso en la región Tula, Tepeji, a lo mejor empecemos a identificar que hay más niñas, niños, adolescentes que desarrollan cáncer a temprana edad. No sé, es un derecho básico a la salud, pero pues puede ser una situación muy concreta que se esté viviendo en esa zona de Tula, Tepeji. Pienso también, por ejemplo, en los lugares que son muy cercanos a la minería, si esos lugares tienen impactos en la salud de la niñez, de la adolescencia, pero también pienso en estos municipios con altos índices de violencia, ¿no? De homicidios que suceden en las regiones y ver, por ejemplo, si estos homicidios están siendo cometiendo o han sido cometidos hacia adolescentes, ¿no? O identificar si adolescentes están quizá, pues sí, reclutados por el crimen organizado y esa puede ser un tema de vidas libres de violencia, de seguridad. Y pues bueno. Creo que hay un montón de elementos por donde podemos sacar esta información. Acá el trabajo es que si ustedes identifican alguna base de datos que les llame la atención para poder construir indicadores en su municipio, recordando que pues para evaluar el impacto de nuestras acciones tenemos que conocer pues esta línea base, ¿no? Es, ¿qué está sucediendo en mi municipio? Esa es la primera pregunta. ¿Qué está sucediendo en mi municipio por cada uno de estos derechos humanos que tenemos? Y una vez que identifique esa necesidad de mi municipio, tenemos que investigar cuál es la base de datos que nos va a dar esta línea base. Es decir, por ejemplo, aquí sí quisiera entrar a la otra parte que les quería compartir. En el, bueno, ustedes pueden entrar a nuestra página de... Ay, perdónenme, había unos comentarios por acá y no los leí. Supongo que acá dice Asael, dice, en el diagnóstico que realicé, la violencia en las escuelas públicas, que es un lugar que tiene que ser seguro. Si, por ejemplo, aquí la violencia en el espacio escolar, tenemos el REPAEVE, que es el registro estatal. Creo que es como de prevención y atención a la violencia escolar, algo así. Entonces, las escuelas están obligadas ante una situación de acoso, hostigamiento sexual, etcétera, bullying que vivan las niñas, niños, adolescentes, están obligadas a reportarlo a este sistema estatal. Entonces, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, podemos hacer una solicitud de información al REPAEVE, que es parte del Ejecutivo de la SEP para ver, pues, cuántas, por ejemplo, eh, cuántas niñas, niños, adolescentes o cuántos reportes se han iniciado por violencia escolar, ¿no? Y a lo mejor ahí ya podemos obtener la línea base durante el 2024. Acá dice Jesús Azael, desconocimiento y falta de capacitación. A menudo el personal municipal no tiene la formación adecuada para diseñar e implementar políticas públicas con enfoque de derechos, lo que limita su capacidad de respuesta. Y lo dice, los municipios no siempre cuentan con los servicios para atender la violencia física, psicológica y sexual y están sobrepasados en situaciones. Sí, y luego también lo que sucede es que, por ejemplo, eh, las personas juzgadoras municipales pues atienden situaciones que no son de su competencia, ¿no? Como la violencia familiar, la violencia sexual, que son delitos, pues, que tienen que atender otro tipo de instancias, como las agencias del Ministerio Público o las fiscalías especializadas para cada uno de esos delitos. Entonces, aquí sí la importancia es que, eh, pues, por ejemplo, saber, por ejemplo, en Cabildo si han llegado niñas, niños, adolescentes y a lo mejor saber qué temas las personas juzgadoras, las personas, conciliadoras municipales han abordado. O sea, ahí me parece como o si lo abordan o no lo abordan y por qué no lo abordan, ¿no? Estaría interesante conocerlo. Lo que les quería compartir
Bueno, hace un momento trabajé en esta base de datos. Bueno, por ejemplo, la de arriba esta ya está terminada. Ay, ¿qué estoy haciendo? Creo que abrí otra cosa. ¿Sí se ve? Sí. Bueno, este es un... ¿Sí se ve? ¿No se ve? ¿Sí se ve? Es que a mí me sale otra cosa. Va. Aquí, esta es la incidencia delictiva a nivel nacional. ¿Son mis mensajes? Espera, a ver si no se ve. Ajá. Este es ajá, la incidencia delictiva en México y viene distribuida por años, que en este caso es del 2015 al 2025, creo que se cierra en agosto del 2025. Acá podemos elegir el estado que queremos saber el tema de incidencia delictiva. Yo, por ejemplo, pues soy de Hidalgo, voy a elegir Hidalgo. El bien jurídico afectado, pues esto no es necesario que nos metamos tanto aquí. Más bien hay que irnos directamente al tipo de delito. Yo quisiera, por ejemplo, algo que tiene que ver con niñez. Son, aquí dice tráfico de menores. Voy a utilizar tráfico de menores. Y creo que hay otro delito que está enfocado a corrupción de menores. Y creo que ya. O sea, es algo que nos daría, sí, esos dos. Entonces, el subtipo lo dejo todo, modalidad lo dejo todo. En años, sí voy a elegir todos para ver pues cuál va a ser mi línea base, ¿no? Ujú. Ahora espérame por acá. Bueno, aquí me está dando el total, no solo quiero 2024. O sea, dice que en 2024 hubo 70 carpetas iniciadas por estos dos delitos, que en realidad corresponden a corrupción de menores. Vamos a ver en este momento, al 2025, cuántos delitos hay. Vean, tenemos 65 y todavía no terminamos el año. Entonces, aquí, pues obviamente nos está dando un tema de incremento, o al cierre del 2025 seguramente vamos a ver un tema de incremento por corrupción de menores. Entonces, bueno, aquí pueden jugar ustedes como con este documento, identificar qué está sucediendo en sus estados. En este caso, pues creo que la línea base tendría que ser el 2024, que ya es el año que está completo, y a partir de ahí ver qué es lo que está sucediendo en el 25 y empezar a construir quizá algunos indicadores o un plan de acción enfocado a ese tipo de delito. Y el otro que les quería mostrar por acá es el de nacimientos en este caso nacimientos por parte de niñas y adolescentes menores de 18 años, igual de todo el país. Em, yo voy a elegir Hidalgo otra vez. Y dice que en Hidalgo, esta base de datos es del 2024. Entonces nos dice que en Hidalgo la suma fueron 12.364 nacimientos. O sea, en este caso son personas, son niñas y adolescentes que tuvieron un nacimiento. Por ejemplo, aquí nos dice que hubo, a ver, aquí no hubo ninguno, aquí sí, aquí hubo 27, digamos, nacimientos de niñas de 12 años, 336 de niñas de 13 años, y así sucesivamente. A ver, espérame que se está trabando un poco mi computadora. Y acá, del lado derecho, podemos ver, eh, acá viene la edad de las niñas
y la edad del padre, por ejemplo, de niñas de 11 años, la edad del padre en Hidalgo era de 25 años, ¿no? O sea, 21 nacimientos de niñas de 11 años fueron por el padre que tenía 25 años. Por ejemplo, acá el 999 significa que se desconoce la información. Por ejemplo, acá tenemos de 12 no hay. Bueno, la mayoría está a partir de los 13 años y de los 14 años. Y de acuerdo a la ruta de atención a niñas, adolescentes menores de 15 años, y de acuerdo a todos los programas que se han venido construyendo, se busca la erradicación de estos nacimientos de niñas menores de 15 años. Sin embargo, pues todavía estamos como muy, muy lejos de esta realidad. Voy a buscar específicamente por municipio. Ah, Voy a buscar a Caxochitlán, que es donde la mayoría de las acciones se concentran. Entonces acá tenemos, a ver, quiero ver el de acá. Mm, Acá tenemos Hidalgo. No me deja elegir los municipios. Bueno, nuevamente acá tenemos Hidalgo, nos dice el... Ah, sí, ya salió. Solo que salen todos los municipios. Ahora solo voy a elegir uno. O sea, 48, 48 nacimientos por parte de adolescentes de 17 años, y 33 nacimientos por parte de adolescentes de 16 años, 22 de 15 años y 4 de 14 años. Entonces, pues con base a esta información, pues también podemos establecer una línea base en temas de embarazo adolescente, y pues que también puede conllevar otros temas como violencia sexual. Y a nivel municipal podríamos ir sacando esa información. Y esto nos sirve porque este es del 2024. Entonces, al cierre del 2025, cuando tengamos la información, pues podemos ver si justo incrementaron o disminuyeron a partir de las acciones que vayamos construyendo. Entonces, esto es es una forma como muy, muy sencilla de sacar datos a nivel municipal. La invitación es que igual puedan ustedes ir viendo las bases de datos que tenemos por acá, y que puedan ustedes ir construyendo sus propios indicadores. Nos hacen falta más bases de datos respecto a otros derechos como pues el derecho a la educación, ¿no? O servicios básicos, pero pues igual vamos trabajando en ello. Y si ustedes identifican alguna información que les gustaría saber, por ejemplo, algo que sí va a ser muy necesario es saber cuánta población por sexo y por edad existen en mi municipio. Eso lo tenemos que saber para poder evaluar realmente, pues, nuestras acciones, a qué porcentaje de la población están realmente impactando. Entonces, yo lo dejaría esta parte por aquí. No sé, Rafa, si sigues por aquí, si quisieras compartir algo, igual ustedes, si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, es bien recibido. Muchas gracias. Muchas gracias, Javín. Gracias, Rafa. Bueno, pues es momento de que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, quiere realizar también algún comentario, alguna reflexión también sobre la construcción de indicadores para los programas o planes de protección integral de niñas, niños y adolescentes en sus municipios, pues es momento.
Pueden encender sus micrófonos, pueden escribirlo también a través del chat y aquí les estaremos leyendo. Vamos a dar un minutito para que puedan realizar estas preguntas, dudas, exponer estas dudas, comentarios, reflexiones. Muchas gracias. Si hasta ese momento nadie tiene alguna duda o pregunta, recuerden que pueden realizarla igual posteriormente. Esperamos que este proceso en el que les hemos ido acompañando y que se han ido ustedes también acompañando a través de las sesiones sincrónicas puedan apoyarles y fortalecerles en la construcción de este proyecto tan importante que están llevando a cabo. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos a través del chat de WhatsApp, por correo electrónico y estaríamos contestando sus dudas o preguntas que tengan. Y bueno, pues ya para ir dando cierre a esta última sesión sincrónica del diplomado, nuevamente agradecer a Rafa y a Yavin por sus aportaciones. Estamos muy seguras que estas fortalecerán la manera en que desde lo local se construyen y se utilizan los indicadores para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por ello, pues queremos entregarles una constancia de participación y con esto decirles que estaremos cerrando pues la ronda de las sesiones sincrónicas también, que estas si no tuvieron la oportunidad de estar de manera en vivo como lo estamos ahora, no pasa nada. Recuerden que las subimos igual a la plataforma de Moodle. Y bueno, creo que por ahí Rafa tenía igual una actividad, no sé bien si aún esté por aquí, pero bueno, vamos a otorgar la constancia. Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC otorga la presente constancia a Rafael Castellán Martínez por su participación en el marco del diplomado Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia en el Espacio Municipal, Generación 2025, con la ponencia Planeación y Construcción de Indicadores del Programa Municipal de Protección. Pachuca de Soto Hidalgo, a 8 de octubre del 2025. Firma Alan Javín Álvarez Ríos de la Dirección Ejecutiva de CEINAC. Muchísimas gracias, Rafa. Y también tenemos una constancia para Javín, Alan Javín Álvarez Ríos, por su participación en el marco del diplomado, bueno, con la misma ponencia. Y en este caso, firma Yuritsi Mariana García Camacho, de la presidencia del Consejo Directivo de CEINAC. Bueno, pues no sé si no tiene, nadie tiene entonces algún comentario más. Estaremos dando cierre a esta última ponencia. Sería todo. Muchísimas gracias a quienes estuvieron siguiendo la transmisión. Gracias a quienes estuvieron presentes aquí desde el Zoom. Y vamos a subirles esta información igual a la plataforma de Moodle. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias igualmente. Gracias, buenas tardes. Ya. Bueno, estaba esperando que terminara la transmisión en Facebook. Si por aquí alguna de las personas tiene alguna duda con la culminación del diplomado, es momento igual de poder hacerlas. Ya no estamos en la transmisión en Facebook. Decirles que se tenía programado hasta el 10 de octubre, que es este viernes, para la finalización. Nos hemos dado cuenta que desafortunadamente, pero que también entendemos perfectamente que no pudieran haber El avanzado. último oficio que llevé iba a salir a ver. Entendemos que no pudieron haber avanzado a su tiempo. En ese sentido, si alguien requiere de más tiempo para terminar el diplomado, escríbanos, por favor, poniéndonos como el estimado de tiempo que necesitan para culminarlo y así poder organizar una sesión de cierre y entrega de diplomas también
pero igual, pues decirles que la comunicación está abierta. Si también tienen alguna duda, pues háganosla saber para poderles acompañar en este proceso de culminación del diplomado. Bueno, al no haber, ok, bueno, por aquí ponen que ya están poniendo al día. Sí, es lo que les invitamos a hacer, que vayan organizando sus actividades para que puedan alcanzar el ritmo que se lleva, pero pues pues se tiene planeado que este viernes culmine. Sin embargo, si pudieran escribirnos a través de WhatsApp para decirnos que necesitan más tiempo, lo vamos a tomar en cuenta. Adelante, Connie. Muchas gracias, qué gusto saludarte. Buena tarde a ti y a todos. Una disculpa, estaba yo impartiendo clases, entonces entre una cosa y otra. Preguntarte, no sé si ya tocaste el tema. Yo ya terminé el proyecto, nada más tal vez revisarlo, pulirlo, ¿no? Dejarlo bien. Aquí el tema es la constancia, en qué tiempo la entregarán. Y bueno, agradecer por todo el acompañamiento, las conferencias, los ciclos que se dieron y las observaciones también que se emitieron. Muchas gracias por la oportunidad y esperemos que haya más. Muchas gracias. Buena tarde. Muchísimas gracias, Connie, y bueno, felicitarte porque ya has terminado el proceso. Igual, pues sí, justo invitarte a que puedas volver a revisarlo, que puedas darle todo lo que necesita para ya finalizarlo. La emisión es prácticamente inmediata. Vamos a empezar a emitirlas la próxima semana para quienes ya culminaron, tomando en cuenta que el 10 será el último día, que es el día viernes. A partir del día lunes, nosotras comenzamos a hacer la revisión de quienes han culminado su proyecto y ya una vez revisando, la siguiente semana empezamos a expedir ya sus constancias. Muchísimas gracias. Gracias por todo, de verdad. Ojalá existan más actividades como esta y bueno, pues un saludo desde Tulancingo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Connie. Al contrario, muchísimas gracias por haber tenido el interés, por haber estado, pues, bueno, haber permanecido, haberse esforzado y haber culminado también. Muchísimas gracias. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario o duda, vamos a dar bueno, vamos a finalizar esta sesión. Les repito nuevamente, van a encontrar en el Moodle la sesión grabada y si tienen alguna duda, pues escríbanos entonces. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.